Noticias con Jaime Núñez. Las 7:49 es el tiempo del centro del país. Esto es lo que representa el estado de emergencia. Esto es lo que están viviendo los parisinos, bueno, los franceses en su conjunto. Será algo de lo que vamos a hablar a lo largo de las siguientes horas, de los siguientes días. Ya lo platicábamos al inicio de este espacio informativo. Seguramente vendrá nuevamente la discusión que se tiene en Francia con algunos grupos de la ultraderecha, estos grupos que no ven con buenos ojos que inmigrantes lleguen a su país. Seguramente esto vendrá nuevamente a tener la discusión y vendrá a poner una discusión en el tema, lo que se está viviendo con el tema migratorio, a la Unión Europea, lo que está viviendo hoy. Usted, si va a la Unión Europea, puede transitar de país en país sin mayor problema, no hay mayor conflicto. Seguramente esto traerá consecuencias, ya veremos, esperemos que no sean las consecuencias que se tuvieron, por ejemplo, en Estados Unidos después de los atentados del 11 de septiembre del 2001, cuando Estados Unidos reforzó estas leyes y bueno, pues fueron muy polémicas, podían meterse a correos electrónicos, esta ley patriota que fue muy discutida, muy criticada, pero muy apoyada por cierta parte de los políticos allá en la Unión Americana. Así que seguramente estaremos viendo a lo largo de las siguientes semanas toda esta discusión. Vamos a cambiar radicalmente de tema, lo que tiene que ver con los dineros, el presupuesto. Se aprobó el presupuesto, larga discusión, y está con nosotros aquí en el estudio, lo cual me da mucho gusto, el contador público certificado, nuestro amigo y aparte consejero independiente, Carlos Cárdenas Guzmán. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, Jaime, encantado de estar contigo y con tu auditorio, recordándoles que pagar impuestos nos da el derecho moral de exigir que se apliquen correctamente, que es nuestro tema de hoy. Ese es el tema. A ver, contador, tras largas horas ya quedó. Cumplieron en tiempo y forma, ¿verdad? Porque era hasta el 15 de noviembre. De hecho, el plazo era hasta el 15, pero ayer en la madrugada, bueno, en la mañana quedó finalmente aprobado. Parece ser que tenían como meta que quedara aprobado antes del puente, entonces bueno, así sucedió. Ahí sí se ponen de acuerdo. Así sucedió, sí. Oiga, contador, ¿y qué destaca? ¿Qué destacaríamos hoy? Bueno, mira, es un presupuesto que desde luego está empatado con el presupuesto de ingresos, como debe de ser. Está contemplándose en el de ingresos un déficit de 0.5 del Producto Interno Bruto. Está contemplándose precio de barril de 50. Con la protección que generalmente se contrata. Se está contemplando en el de ingresos un crecimiento económico de entre 2.6 y 3.6 y un tipo de cambio que se ajustó, y todo esto lo que está permitiendo que en el Congreso se le haya incrementado 17,000 millones de pesos al presupuesto que originalmente envió el Ejecutivo para su aprobación, de tal forma entonces que se tendrán 4.7 billones con B de pesos para gastar, ¿no? Eso es lo que está contemplándose en el presupuesto que recién se aprobó y que ya solamente se envió al Ejecutivo para su publicación. Desde luego en esto hay rubros que se beneficiaron, otros que quedaron igual, otros que se redujeron respecto de lo que el Ejecutivo había enviado originalmente. Y bueno, pues hay rubros que destacan. Me gustaría así rápidamente hacer un repaso. Claro. Por ejemplo, en los ramos administrativos se prioriza el tema de educación. En este ramo, que es el de mayor presupuesto, se están estableciendo 302,000 millones de pesos. En el de comunicaciones y transportes, que es la secretaría a la que se le dio mayor ampliación, está recibiendo 12,635 millones de pesos. Por lo tanto, esta contará con un total de 105,217 millones de pesos para pavimentar las carreteras o las carreras políticas. En el ramo de salud, por ejemplo, el rubro que se obtuvo fue de 132,216 millones de pesos para dar atención a las personas no aseguradas con acciones de prevención y protección. En el campo, por ejemplo, la Secretaría de Agricultura recibirá 84,827 millones de pesos. En desarrollo social hay una
cifra de 109.371 millones de pesos. Los que menos recibieron fue la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal con 117.000 millones, la Comisión Nacional de Hidrocarburos con 320.000 millones y la Comisión Reguladora de Energía con 370.000 millones. De los ramos autónomos, quienes más recibieron fueron el Poder Judicial, recibió 63.616 millones, el Consejo de la Judicatura Federal 55.872 millones y el Instituto Nacional Electoral recibió 15.473 millones. Los que menos recibieron fue la Comisión Federal de Competencia Económica, que está manteniendo los 478 millones propuestos por el Ejecutivo, y quienes mantuvieron el monto que originalmente se había presupuestado, pues fue el INE, la COFESE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y el Instituto Nacional de Transparencia. Contador, por último, ¿es acorde este presupuesto a las necesidades y a lo que se estima sucederá para el 2016? Un entorno complejo económicamente hablando. ¿Es la ruta indicada? Bueno, mira, yo diría que este es un presupuesto, yo lo podría calificar de responsable desde el punto de vista que está empatado con los ingresos que se espera obtener y desde el punto de vista de que incluye incluye un presupuesto, un déficit de 0.5 del Producto Interno Bruto. Definitivamente no es suficiente para las necesidades del país. Todos sabemos que tenemos deficiencias en educación, en salud, en seguridad, etcétera. Entonces, sí, definitivamente requerimos generar más ingresos para poder hacer frente a las necesidades del país. Pero bueno, desde el punto de vista de que esté empatado con el de ingresos, pues es un presupuesto responsable, ¿no? Perfecto. Bueno, pues es el contador público Carlos Cárdenas Guzmán. Interesante lo que nos comenta, esta manera de deshacer un poco el presupuesto y entender hacia dónde se van estos 4.7 mil millones de pesos. Exactamente. 4.7 billones de pesos. Exactamente, ¿no? Billones con B. Híjole, bueno, pues contador, ya los quisiéramos ganar en una buena tarde. Pero gracias, el contador público certificado Carlos Cárdenas Guzmán. Gracias, Carlos, muy buenos días. Encantado, buen día. Que esté muy bien aquí en su espacio informativo. Vamos a ir a una pausa comercial, son las 7:57, estamos de regreso. Seguiremos hablando de lo que está sucediendo en París, estos terribles atentados. Ya volvemos.